Bueno, sí, hoy quiero hablarte de un pequeño resumen de la Biblia. Es muy general, es muy por encima, pero pienso que es imperativo. ¿Por qué? Porque es algo que no veo en las instituciones religiosas. No veo que se toman esa delicadeza, no tienen esa sutileza de leerse la Biblia completa, como un libro, como el libro que es. Los libros se leen del inicio hasta el final. Así se leen los libros y así debería leerse la Biblia. La Biblia veo que la toman por versículos, por capítulos, y eso se presta para muchos malos entendidos y para muchas cosas que pues realmente se desapegan de la verdad. ¿Qué pasa? En un principio, cuando Dios pues entró en escena, pongámoslo así, omitiendo de que es el creador de todas las cosas, Dios pues competía con otros dioses. Cuando tú logras leer el Antiguo Testamento al inicio, te das cuenta que Dios está como una especie de competencia con otros dioses. Hay otros dioses que están en escena y pues Él quiere mostrarse como el más poderoso y el único y verdadero. Entonces, de allí su forma de hacer las cosas. La zarza ardiente, las peleas, el pueblo de Israel ganando con muy pocos. Hay una historia muy particular cuando Él duplica las horas del día de luz. Se dice que ya estaba la puesta del sol y pues para ganar esa guerra ese mismo día dice que el sol no se ocultó. Entonces es muy fantasioso también cuando estuvo en la ciudad de Jericó, cómo la destruyó, cómo la derrumbó con los 7 días de procesión que hizo. O sea, Dios en ese entonces estaba mostrando su poder, estaba mostrando quién era. Y mire que el nombre que utiliza es Jehová de los ejércitos, o sea, es un nombre de guerra. Entonces, porque es que esto es muy importante y mucha gente se pierde, como le digo, en la fantasía, se pierde en esta fantasía. Como leen esto, piensan que Dios puede orar de esa manera. No, Dios ya no está en ese punto, porque es que, miren, y por eso es que uno cuando lee encuentra estas facetas y este plan. ¿Qué pasa? En un principio, pues nadie lo conocía, nadie sabía quién era Jehová. Era un completo desconocido. Aunque haya creado el universo, la tierra, pues la gente no sabía quién era Jehová, pues no se había mostrado como tal. Recordemos que él se le presenta a Adán y ya de ahí se le presenta a Abraham. Entonces, él no se había mostrado a otros seres. Escogió un pueblo y esto es muy importante, ojo, es muy importante porque cuando tú quieres hacer algo, pues necesita enfocarte, y él se enfocó en el pueblo de Israel, le pareció el pueblo más digno para llevar su estandarte. Entonces escogió el pueblo de Israel. El por qué, pues ya es algo que necesita un poco más de detalle, un poco más de precisión, pero escoge el pueblo de Israel, perfecto. Entonces con ese pueblo hace maravillas, la pelea de los 300, la destrucción de Jericó, y sí, la demostración de que había un ser superior dentro de ese pueblo. ¿Y qué pasa? Cuando se equivocaba, cuando no hacía las cosas como él le decía, pues lo ponía en vergüenza. Y cuando se reivindicaba, pues otra vez lo exaltaba y lo ponía lo más alto. Esto puede explicar muchísimas cosas y puede explicar muchas cosas que le pasan al pueblo de Israel y le pasaron en la antigüedad. Que pues no se puede entrar en detalle porque, como le digo, es algo muy somero que estamos haciendo. Entonces, pasa a mitad de tiempo, entonces Dios escoge ese pueblo para que ese pueblo transpire, respire, viva y muera por Dios. O sea, esa es su misión. Pero ¿qué pasa cuando llega el Hijo de Dios? Y aquí una explicación de por qué hay cosas que no suelen encontró que pues no estaban de acuerdo. En cierto contexto, la linealidad y esa fortaleza de creer firmemente en la palabra de Dios y hacerla tal cual como Él la mandaba, pues en otros contextos se había vuelto un dolor de cabeza. Se te perdió una oveja, pues tú, el día de reposo, no la buscabas. Se perdía porque ese día no se podía hacer nada. Se enfermaba alguien o estaba alguien moribundo, pues el médico no entraba en escena porque era el día de reposo. Entonces, en cierto contexto, esto estaba causando mucho malestar. O sea, no estaba funcionando bien, había un choque entre la realidad y la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Jesús llega como un ser bastante intelectual, sí, hay cosas que las suaviza, digo yo que las contextualiza y
les da una definición un poco más amplia y más clara, qué es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba siendo muy tosco, muy lineal, muy brusco, le estaba faltando esa sutileza, esa interpretación, le estaba fallando, porque eran interpretaciones que estaban hechas en otro contexto, en otro tiempo. Ahora eran nuevos tiempos y necesitaban una definición un poco más acertada con la realidad, que es lo que yo digo que pasa cuando alguien se vuelve muy fanático y se desprende del sentido común, sea la religión que tú profeses. Si te desprendes del sentido común, te desprendes de tu humanidad, y si te desprendes de tu humanidad, solamente queda un animal y ya no es un ser humano saludable que puede convivir en sociedad, porque ojo, esto es muy importante, nosotros estamos hechos para vivir en sociedad. Sea esto una definición filosófica o no lo sea, es algo que no lo puedes refutar. El hombre está hecho para vivir en comunidad. O sea, esto es un axioma hoy y lo será siempre. Entonces, las personas se desprendieron del sentido común y hacían cosas estúpidas, como dejar morir a las personas el día de reposo. Y muchas otras más que no quiero entrar en detalle porque sería muy extenso esto. Entonces, pero sí, ¿qué pasa con Jesús? ¿Y por qué de pronto hay facciones de judíos que no lo aceptan y no creen que haya llegado el Mesías? Sí, porque hay cosas que, si te das de cuenta, pues cambian muchísimo, muchísimo. Y es que antes sabía que cuando tú matabas a alguien, habían ciertas ciudades cuando estaba la legión de los levíticos, cuando estaba la familia de los levíticos, que eran los que estaban autorizados para ser sacerdote y dar el servicio de Dios, pues habían ciertas ciudades donde tú te podías acoger. Si matabas a alguien, te podías ir a esas ciudades y eso funcionaba como un continental. O sea, ahí eras intocables. O sea, era más que todo, entenderlo de forma contemporánea, sería como el continental. Ahí tú eras inmune, no podían tocarte, así tú hayas hecho las atrocidades más bárbaras a otra persona. ¿Qué pasaba? Entonces, ¿qué dice Jesús? O sea, sí, esto está muy fácil. O sea, el reino de los cielos lo vuelve un poco más difícil, digo yo, porque es que él dice, pero ¿qué hay de ganancia en esto? O sea, si amas a las personas que te aman, pues no hay lógica en eso. O sea, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está de pronto ese temple? ¿Dónde está esa templanza? No la hay. Y él dice, bueno, si realmente quieres ser un hijo de Dios, pues tienes que amar al que te odia. O sea, tienes que hacerle bien al que te hace mal. Y aquí las cosas pues entran en un nivel muy superior. O sea, cambia totalmente el nivel del fuego, lo vuelve mucho más difícil, lo vuelve quizás yo digo un poco más difícil también de comprender, porque es que ya te está pidiendo que te apegues al sentido común y te está pidiendo que pues te esfuerces mucho más de forma cognitiva en entender los designios de Dios. Y entonces aquí yo digo que de pronto por estas sutilezas, pues muchas facciones que no entienden mucho la venida del Mesías. Y también las personas actuales veo que se quedan mucho en este sentido, porque pues lees el Antiguo Testamento y es un poco más fácil de entender. Ojo por ojo, diente por diente, la ley mosaica, y luego las cosas cambian un poco, pero se siguen manteniendo muchas de ellas hasta la llegada del Mesías, que es el que cambia pues por completo muchas cosas en común. Es más, la palabra del Señor pues la resume en un contexto pero muy pequeño, en 2 mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a tu propia persona. O sea, las 2 reglas de oro. La Biblia entera la resume en solo 2 mandamientos. Y aquí se vuelve más difícil porque, como lo digo, o sea, él no le encuentra gracia en que ames a una persona que te ama. La gracia está en amar a aquella persona que no te ama y que te ha hecho mal. Y claro, o sea, perdonar a alguien que te ha hecho daño, por ejemplo, una violación, una persona violada, que perdone a alguien que la violó, pues, o sea, esto tendrías tú que tener un pensamiento muy elevado. O sea, esto ya ya pasa de nivel. Tienes que ser una persona con un corazón muy bueno, un corazón muy bondadoso. Tienes que ser una persona
con mucho conocimiento, también diría yo, porque esto también es de conocimiento, o sea, se mezcla de conocimiento, se mezcla ya partes del carácter, algo que está en la biología, ¿sí? Se mezcla algo muy intrínseco, porque es que perdonar a alguien que de pronto acabó con la vida de un ser querido tuyo, pues, o sea, ya esto es otro nivel. Y seguir los designios de Dios, entonces ya entra en otro capítulo, ya entra a un nivel mucho más superior. Pero ¿y qué pasa? Y quiero también recalcar que yo he visto, por ejemplo, yo he visto eventos donde hay personas que quieren otra vez retomar esa acción. Ojo, porque ¿qué pasa? Hay mucha gente que quiere repetir cosas que sucedieron en el pasado. Y no funciona así, no funciona así. Debes de entender que una cosa era cuando Dios estaba formándose, cuando Dios estaba forjando su nombre, cuando Dios estaba dando a conocer, una muy distinta cuando ya es conocido por el mundo entero. Sí, en este punto Dios es el Dios más poderoso de la tierra. Es un ser que todo el mundo lo conoce, así no seas de Occidente, así no hables español o las lenguas cristianas. O sea, si estés en el Medio Oriente, vas a saber que existe un Dios, así como nosotros estamos acá en Occidente y sabemos que existe Buda, sabemos que existe el taoísmo, sabemos que existen una cantidad de religiones que también son importantes. Sabemos que existe pues Mahoma, el profeta Mahoma, de la religión de esta del Medio Oriente. Entonces, en este punto, no es necesario que Dios haga cosas como las que hizo en el pasado, de hacer brotar agua de una piedra, dividir el mar, todas estas cosas fantásticas que a alguien cristiano realmente le gustaría que sucedieran, porque sería una reafirmar. Y las dudas son entendibles, porque si vamos a la historia de Israel, vemos que hubo un momento en el que el pueblo se dividió a la mitad. Estaban los que creían en Dios firmemente y estaban los que pues ya no creían tanto en Dios. Y dicen que pues la mitad que creyó en Dios prevaleció. Porque se puede decir en varias partes, en varios pasajes, se da cuenta que el pueblo de Israel se fue a la guerra y Dios incluso mata a muchas más personas que el mismo pueblo de Israel. Es más, en la guerra de los 300 dice que pues a la hora de la batalla el número del enemigo era muy parecido al número de Israel. Y Dios dice, pero ¿cómo van a saber que ustedes tienen un Dios poderoso? ¿Cómo van a saber que existo yo? ¿Cómo van a contar esa historia? Aquí tiene que haber, y dice que le ordena a Josué, no me sé el nombre, creo que es Josué puntualmente, que se llama el general que estaba a cargo de esas tropas, que mande a los hombres a tomar agua. Quien baje su guardia, lo manda para su casa. Y quien se mantenga en guardia mirando firmemente al enemigo y beber el agua, pues ese se queda en la batalla. Es muy interesante. Es un capítulo que se puede trascender muchas cosas de ahí, pero vamos a lo prácticos. Dios quería mostrar su poder. O sea, quería que el enemigo, los demás pueblos, los que le llaman gentiles, allá en Israel, querían que los gentiles entendieran que Israel tenía un Dios muy poderoso. Esto es algo que si lees historia, que si lees un poco de estos tiempos antiguos, de la antigüedad, te das cuenta cómo funcionaba la sociedad en ese entonces. Y todo giraba alrededor de dioses y sacrificios. Y había toda una disciplina de cómo adorar los dioses. Entonces, Jehová se encarga de que su nombre se esparza y por eso interviene físicamente para demostrar su poderío. Lo mismo pasa con Job. Dios muestra su poder y le muestra su poder al mundo a través de hombres para dar a conocer su existencia. Me imagino que también para registrarse en la historia y que su nombre, su leyenda, su existencia sea difundida
y sea arraigada en muchas culturas. ¿Para qué? Para que en tiempos como estos pues se pueda decir, bueno, aquí algo extraño pasó, hay una fuerza superior, hay un ser superior que no es de este planeta y que intervino en muchas partes del mundo. Y eso es algo que ahora mismo es una verdad. Estamos buscando qué pasó, cuáles eran esas culturas, realmente quiénes eran, y sabemos que eran personas de otros planetas, eran seres superiores, eran seres muy poderosos que nos visitaron a lo largo de la historia en diferentes tiempos y nos dieron cosas, nos dieron regalos, nos enseñaron tecnologías que sin esas tecnologías sería poco probable que tuviéramos pues el gran desarrollo tecnológico que tenemos hoy día. Sí, esas ayudas que recibimos de dioses, de seres divinos en la antigüedad nos ha servido para desarrollar nuestra tecnología hoy día. Es más, los conspiranoicos dicen que pues estos saltos tecnológicos que hemos tenido en las últimas décadas se debe a que esas personas, más que todo el gobierno de Estados Unidos, está recibiendo tecnología alienígena y por eso es que ha tenido esos saltos tecnológicos. Bueno, ya es esto otro tema, pero en sí, entonces, Dios se da a difundir su nombre, se da a entender, se da a conocer. ¿Qué pasa? Cuando Jesús viene, pues ya es innecesario. Lo que hace el Hijo de Dios es hacer su sacrificio, elevar el conocimiento, hacerlo mucho más sutil, hacerlo un poco más difícil. ¿Por qué? Porque es que estaba muy tosco, estaba muy desvariado, estaba muy suelto. Entonces lo que hace es sintetizar el conocimiento de Dios. Y lo que hace es, bueno, las cosas están funcionando un poco mal porque de pronto no hay una clarificación de ciertos conceptos que a la hora de practicarlos en la realidad, pues causan ciertas confusiones. Y era cierto, si tú te lees el Antiguo Testamento, pues te das cuenta que la rigidez, la disciplina, la linealidad era importante. O sea, cualquier cosita, cualquier desviación de la mirada, pues ya hay algo muy particular. Y era que decía que podías pecar. O sea, el pecado, el adulterio solamente se daba cuando había coito. Imagínense, cuando el Señor Jesucristo llega, dice, con solo desearla en tu corazón, ya es pecado. O sea, entonces las cosas suben de nivel y se vuelve pues mucho más estricto. Hay que entender esto porque se vuelve mucho más estricto, se vuelve más difícil. Ojo, no estoy diciendo que es difícil, estoy diciendo que se vuelve más difícil los caminos de Dios porque ciertamente Jesús es mucho más intelectual, es mucho más riguroso a la hora de implementar la palabra de Dios. Y ojo, lo pone más difícil porque amar a alguien que te hace daño, pues ya las cosas se vuelcan. Esto es ya otro nivel, ya esto sube de un nivel que pues muchos no quieren pagar ese precio. Entonces, ese es el pequeño resumen. Y que quede muy recalcado que esa forma de operar de Dios de forma mágica, pues no se va a dar. No la esperes. No esperes esa magnificencia porque Dios ya no está en ese plan, Dios ya no está en ese punto. Dios es un ser muy conocido, Dios es un ser que todo el mundo lo conoce, figuras muy poderosas lo aceptan. Dios es alguien que culturalmente no lo podemos evitar, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo utiliza, sea que no crea en él o sea que sí, se ha vuelto parte de nuestra cultura, está muy arraigado y Dios pues su objetivo está completado. El objetivo de ser conocido, de expandirse en el mundo, de ser el ser más superior del planeta, pues está hecho. Entonces Dios no va a mostrar su poder como tal. Y ojo, esto es importante porque a medida que voy avanzando en estos videos, va a ser importante que se entienda muy bien que Dios ya no va a actuar de esa manera, Dios ya no va a obrar de esa manera, de forma mágica, de que va a destruir a tus enemigos, que Dios va a restaurar, que Dios te va a dar victoria. Sí, eso es algo que se escucha mucho en las iglesias y lo dicen es por
atraer mucho más la atención, pues da mucho más rating de que decirte que Dios te va a poner sobre tus enemigos, Dios te va a dar la victoria que tú te mereces, Dios es el ser poderoso, si estás con Él, ¿quién va a estar contra ti? O sea, sí, es muy bonito, se escucha muy elegante, y es por eso que la gente cree en Dios, porque Dios es un ser poderoso. Sí, pero, eso era, eso eran hace 3000 años, eso fue incluso antes de que Jesús viniera. Jesús ya vino, Jesús elevó el nivel de fuego, lo puso mucho más difícil de jugar, mucho más difícil de comprender. Y nada, ya no está en ese punto. No es, pues sí, entonces Dios ya no está en ese punto, Dios no está en ese nivel. Dios es un ser conocido y no va a actuar de la manera en que actuó en el pasado. Que quede muy recalcado. Puede ser doloroso para muchas personas entender. Yo no entiendo por qué las iglesias se empecinan en eso. O sea, es innecesario. ¿Y por qué lo hacen? Yo digo que ¿por qué lo hacen? Y lo hacen es por eso. Porque ven a la iglesia como una empresa. Y ese es un problema. Cuando la iglesia, cuando la palabra de Dios es tu empresa, estás mal. Estás mal. ¿Por qué? Porque para ganar rating, para que las personas sigan a Dios, tienes que sumergirlas, tienes que quitarle su capacidad de raciocinio, tienes que manipularlas. Entonces, cuando tú comienzas a manipular las personas, comienzas a quitarle esa parte racional y hacer que se queden solamente con lo emocional, hablarle como un niño de 12 años, que es la manera estúpida de hablarle a un adulto para que piense como un niño. O sea, cuando le hablas a un niño de 12 años, esa es la definición de estupidez, por cierto, es para que no piense, es para que no juzgue, es para que no trascienda, es simplemente para que obedezca. Entonces, ese es el tono, ese es el mensaje que manejan todas las iglesias. Hablarle a las personas adultas como niños de 10, 12 años para que no tengan raciocinio. ¿Por qué? Porque se enfrascan en estos mensajes fantasiosos, fantabulosos. Son mensajes que están hechos para ganar adeptos, pero no son mensajes para realmente llevarte a un estado de iluminación y que tú puedas entender un ser que pues ha venido creciendo a lo largo de la historia, porque si te das cuenta, cuando manda el diluvio, él se arrepiente del diluvio, ojo, cosa que no acepta ninguna iglesia, no lo transmite de esta manera y es un problema, porque cuando tú lees la Biblia, así exactamente es lo que pasa. Ojo, sin caer en los errores que ya he dicho antes, Dios se arrepiente del diluvio, se arrepiente de haber matado a la humanidad con ese tipo de arma y dice que ya no lo va a volver a hacer. Entonces, Dios también a lo largo de la historia ha sido un ser que ha ido aprendiendo de nosotros. Ojo, porque es que un buen maestro aprende también de sus alumnos. Es una verdad que no sé si tengas problema con ella, pero es así. Dios a lo largo de la historia ha venido cambiando su forma de parecer. Yo pienso que la entrada en escena de Jesús es como un cambio de horizonte, es un cambio de perfil. Es como decir, bueno, si las cosas se hicieron así en ciertas circunstancias, porque es que no es lo mismo cuando estás iniciando a cuando estás en la cima. O sea, no es lo mismo cuando tú inicias una empresa, tienes que trabajar tú mismo, todo lo haces tú mismo, tú gestionas todo, pero cuando ya estás en una empresa grande, oye, no te puedes simplemente encerrar en tu oficina y hacer trabajo que lo pueden hacer otras personas, ¿no? Ya tú tienes que mirar hacia dónde va el barco, hacia dónde vas a llevar tu empresa, hacia dónde quieres conquistar los nuevos horizontes. Sí, o sea, hay que entender esto. No es lo mismo cuando eres un niño a cuando eres un adulto. Y eso es lo que la gente debe entender. ¿Por qué? La gente le han hablado como personas estúpidas a lo largo de la historia. Y tú verás si quieren que te sigan hablando como persona estúpida y mantenerte en esa edad.
mantenerte en un niño de 12 años para que tú no proceses las cosas como son. Entonces hasta aquí yo creo que me he alargado mucho en la explicación, pero es que quiero ser muy, pero muy claro en esto, porque es que esto es grande, esto trasciende en la humanidad, y entender bien a Dios puede ser la clave para un mundo mejor. Ojo, entender bien la palabra de Dios, los designios de Dios, puede ser, y me atrevo a decir que es la clave para que este mundo sea un lugar mejor. En el video anterior le hablé de un sistema socioeconómico que le daba a Israel. Entonces, me atrevo a afirmar que entender a Dios, la palabra de Dios, nos va a ayudar a trascender y nos va a ayudar a alcanzar realmente ese estatus, ese nivel de vida socioeconómico que todo el mundo se merece. Sí, puede sonar muy fanático esto, pero sí, yo creo firmemente de que la palabra de Dios nos puede llevar a ese estado que por años, por siglo, muchas personas de corazón bueno lo han querido hacer y ha fracasado. No creo que sea porque Dios no esté con nosotros, no creo que sea porque Dios no quiere, no, la voluntad de Dios es un poco más difícil de procesar y es mucho más complejo en la realidad. No me quiero meter por allá porque se alarga el tema. Pero sí, creo firmemente que la palabra de Dios nos puede ayudar a alcanzar un estatus de vida socioeconómico mucho mejor del que tenemos ahora mismo. La palabra de Dios es clave para llegar a ese estado.